Hola, hola a todos, bienvenidos sean una vez más a este espacio literario. Mi nombre es Elizabeth Sebornio y estoy aquí para cumplir todas sus fantasías textuales. Junto conmigo está aquí, como siempre, el más perfumado, el más olfativo, eh, el de la nariz más poderosa, Abdul Sebornio, mi querido hermano. Hola Abdul, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Mira, fíjate que hoy no me he puesto perfume, pero vamos a hacerlo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, me parece muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de, obviamente, el perfume, así El que no perfume. podemos estar desperfumados. Yo ¿Listos? sí ya me puse porque es de lo primero que hago en el día, de hecho. Excelente. Pero aunque esté así en pants, en sudadera, porque acá hace mucho, mucho frío en la Ciudad de Aquí México, hace hace mucho, mucho mucho calor. frío. Pues bueno, sí es de lo primero que hago. Sí, Oler a algo órale. distinto. Sí, porque es que no fue mentira lo que dije, o sea, verdaderamente tú sí eres muy olfativo, ¿no? Yo soy muy olfativo, Para verdaderamente ti es sí. muy Como importante. que al principio no lo tomo en cuenta, pero ya después como que hago memoria y sí, me doy cuenta de que es para mí Sí, una cosa muy determinante. sí, 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 sí. Tú eres quien tenía el frasco lleno de virutas de lápiz. Ujú, En porque huelen efecto, delicioso, me además. encanta, me Ay, sí, encanta, me me encanta encanta. el olor de virutas de lápiz. Sí, era justamente un frasco que era De quises. de quises de chocolates, estaba en forma así de quises y ahí iba llenándolo con mis virutas y luego lo olía así como si fuese mi mona de viruta y sí, era delicioso. Sí. Mira, antes de empezar, esta es una buena pregunta para abrir la conversación. ¿Cuál es tu olor extraño favorito? Yo lo iba a dejar hasta el final, fíjate, Oh, rayos. pero extraño como tal. Que no sea el típico de, ay, me encanta el olor a naranja. O sea, no. Sí, 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 justamente, pues no sé, o sea, sí me gusta. Pues sí me gusta el olor a fuego, va a sonar súper trillado viniendo de Claro, mí, pero me gusta el olor así como no necesariamente carboncito. a quemado, sino de que algo se está quemando, ¿no? Pero no Este, cualquier cosa, porque el plástico quemado no, huele horrible. no, cuando se quema tejido vivo, la verdad es que huele horrible. Pero ¿Qué sabes eso? sí, maderas, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro. Cosas así, papel. Y bueno, Ok, de aromas tradicionales que me encanten, pues el café, ¿no? Yo creo que es mi claro. aroma favorito y el petricor. ¿El ¿Y tú? petricor? ¿Qué es el Ajá. petricor? El olor de la lluvia. Ah, palabra. El olor de la lluvia se llama Es petricor, que ¿no? Para quienes huele no lo sepan, delicioso. palabra dominguera, que es uno de los olores más Petricor. deliciosos, a mi saber, La y tierra que una vez mojada. por Uf. ahí lo vi, sí, como a tierra mojada, y que una vez por allí vi en algún videíto que puede que no tenga ningún fundamento científico, pero que decía que nuestra capacidad de advertir la lluvia supera a la de los tiburones de advertir la sangre en el mar, que sabemos que pues es muy Será, desarrollada. ¿Será? Hay será. chat GPT, por favor, GPT, ayúdanos. Qué Pero bueno, extraño. ¿y el Ok. tuyo, Elizabeth? ¿Cuál es tu aroma así Extraño. extraño favorito? El extraño es el pinol. Me encanta el olor a pinol. A bosque artificial. Bosque artificial. O sea, yo sí meto así mi nariz como, ya sé que no está bien y no lo hago todo el tiempo. No lo hago todo el tiempo, ¿ok? Solo los martes y jueves cuando se trapea. Hablo cuando se trapea. Pero sí me encanta el olor a pinol. Wow, wow, me Bueno, tú fascina. eras de olores muy extraños también cuando eras Sí, niña. Tú eras a la que le gustaba el olor a gasolina. fíjate que ya no me gusta, Ya no, pero ya he no. escuchado a gente que sí, que de verdad sí es un gusto Para mí es culposo el olor a vomitivo. gasolina. A mí en general los olores así fuertes como de detergente, me gustan los olores a detergente. Eh, Sí. en mi departamento anterior, Ujú. cuando entrabas, la lavandería estaba abajo y entonces todo el aroma a detergente subía al Sí. primer piso y entrabas y era un olor así bien penetrante a suavitel o a lo que le echaran y yo así, ¡ay, qué delicia! Sí. He de admitir que a mí me ha costado mucho trabajo
no seleccionar mis productos exclusivamente por el aroma. Y he de confesar que hay veces en que he estado por los pasillos del súper únicamente oliendo los productos sin intención de comprarlos o posibilidad, es que sí, ¿no? es delicioso. Sí, sí, sí. Sí, Sí, el lo he llegado petrichor a también me hacer. encanta. El café no me gusta beberlo, pero me encanta olerlo. Entonces sí, sí. Pues bueno, partiendo de aquí, vamos a empezar a hablar acerca de esta maravillosa obra, El perfume, que además combina un poco con la obra anterior, ¿no? Que fue Dorian Gray. Mm. También estamos ahorita hablando acerca de ¿cómo lo decimos? Pues, de personajes impresentables, ¿no? No Personajes sé. impresentables, Que amenazas de sociales de naturaleza corrupta, no salvaje. sé, sí, Sí, salvaje, justo. exacto. ¿Por dónde comenzaremos? Yo quería comenzar, tal vez, hablando un poco acerca del autor. ¿Qué Sí, opinas? sí, por favor, por favor. A Hablemos ver, ¿qué acerca nos de puedes hablar acerca de Patrick Patrick Susskind. Susskind? Que no sé Susskind, cómo se pronuncie, es alemán y mi Susskind. alemán es nulo, Ujú, pero es Patrick Susskind, ¿no? Susskind. No sé en este momento cuántos años tenga, porque mis matemáticas son malísimas, pero nació en 1949 Ujú. en Alemania. Ahora, a mí lo que más me llama la atención, cuando él publicó el perfume, pues fue un éxito prácticamente inmediato, me Inmediato, parece. O sí. sea, sí, bestseller, todos amamos el perfume. Sin embargo, se dice que lo rechazaron bastantes veces cuando lo quiso publicar, porque había editoriales que sí le decían, oye, es que no puedo publicar esto, es horrible. Estás hablando de cosas muy, muy fuertes, esto Ujú. no es publicable. Pero cuando al fin lo logró, pues fue un éxito rotundo, maravilloso, ganó premios, pero él nunca quiso aceptar ninguno. Y esto me llama mucho la atención porque es uno de estos autores que no les gusta la vida de la farándula literaria, digamos, y que se encierran en su casita, así de no quiero dar entrevistas, no me gusta la prensa, no ha recibido un solo premio de todos los que le han querido otorgar, no hablan Guau. nunca, o sea, nada, es así de ahí les dejo mi libro y ustedes ahí disfrútenlo. Yo no quiero ser parte de esto. Con razón no es un autor que tenga ni siquiera su rostro así en mente, ni que sea como muy sonado, ¿no? O sea, como que Mm, todo mundo ubica ya el perfume, todo mundo, ¿no? Obviamente. Ubica el perfume y es fácil que incluso sí sepan el autor, ¿no? Que es sí. Patrick Susskind, porque además, pues, es lo que conocemos de él. Bueno, o es lo que yo mismo conozco de él, ¿no? Yo no he leído nada más de Patrick Susskind. Ujú. Pero pues sí, es muy, muy sintomático que al fin y al cabo también es porque él no se mezcla, ¿no? Sí, no le gusta esa onda, y publicó algunos otros libros, pero definitivamente ninguno ha alcanzado la misma fama que el perfume, ¿no? Ujú. Publicó, aquí tengo los nombres, La Paloma, El Contrabajo y la historia del señor Sommet. Sí, o sea, sí ha tenido otras publicaciones, pero realmente no es tampoco un autor que publique muchísimo, ¿no? Y las que ha publicado, la verdad es que yo no conocía ninguna de ellas, nunca había escuchado hablar de ellas, así que no han sido tanto un éxito como pues, lo fue el perfume, ¿no? Pues es que de Este, hecho, o sea, desde el simple aspecto que dices que es del 49, 49, cuarenta y ajá. nueve, pues ya me sorprende que estamos hablando de un autor contemporáneo, ¿no? O sea, Sí, deja joven, contemporáneo. Yo me acuerdo que contemporáneo. cuando salió el perfume y cuando, o sea, sí fue éxito instantáneo, entonces todo el mundo o ya lo había leído o lo estaba leyendo o lo quería leer, ¿no? Y a mí me sonaba que era pues un gran clásico, ¿no? O sea, yo advertía el perfume al Ujú. inicio como de, Suena no, pues como es un que este es uno de clásico, los grandes clásicos, ¿no? Y suena por lo como un tanto, clásico. además de todo, pues yo lo empecé a leer y yo dije, no, pues esto es como de Víctor Hugo, esto es como Sí, de Thomas Mann, o sea, en verdad, porque además de todo, yo insisto, y quizá lo abordemos más adelante, que se desarrolla mucho como novela de ideas, ¿no? O sea, ujú, tiene claro, una trama como tal, por pero es como supuesto, un claro, ensayo. Sí, pero sí, es muy sí, ensayístico. muy Entonces también ensayístico. decía, no, pues esto sí es de hace unos siglos, ¿no? Y de repente resulta que fue publicado en el 85. O sea, mi hermano es apenas más joven, ¿no? Sí, tiene casi la edad de Karim.
Este libro, ¿qué Casi la edad de onda? nuestro hermano, ¿no? Sí, yo también tenía la misma percepción de que era un clásico. Y Ujú. eso, o sea, sí habla mucho acerca de su prosa, que es como, wow, ¿de Sí, verdad eres contemporáneo? Wow. muy bien, Y Patrick Susskind. Y pues al final, pese a todo esto, terminó vendiendo los derechos después de que se los pidieron muchísimo para hacer la película. Se los pidieron muchísimo, muchísimo. Y después de 1000, como que aceptó cederlos, pero solo bajo sus condiciones. Y pues su condición es que sí iba a tener bastante participación dentro de la película. O sea, creo que no fue tanto que él escribiese el guión ni nada, pero sí fue que él escogió a quienes iban a trabajar en la elaboración de la película. O sea, no en los actores, pero no sé si en Ay, quien pues hizo ya el habla guión eso o en el productor o, bastante bien ajá, de él, ¿no? Ya el sí. que haya tenido ese ojo para, esta persona tiene la capacidad de hacer esta adaptación, etcétera, porque Ujú, no sé qué te haya parecido a ti, pero es como aceptado sí, que la adaptación del perfume es como bastante buena, ¿no? En el sí, sentido de que está bien trasladada la historia, las imágenes incluso, ¿no? sí. Y estamos hablando de una obra, pues un tanto compleja, digámoslo así, ¿no? Justo por Sí. este rollo muy analítico, ensayístico y además de todo porque es una novela que, si bien no es un mamotreto, ¿no? Pues de repente hay capítulos que son larguísimos, ¿no? Bueno, se hacen Ujú, larguísimos, larguísimos, porque la capacidad descriptiva de Soskin es muy, muy, muy muy precisa. buena. Sí, 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 Entonces, sí, él sí. tiene la capacidad de que los 8 años o 20 años, no sé, que haya estado Grenouille, la caverna, los Sí, sientas casi, casi, ¿no? Pero sí, bueno, la nos estamos caverna. adelantando. Ya hablaremos de la caverna. Pero bueno, sí, eso es básicamente lo que tengo que decir acerca del autor, porque lo repito, ¿no? Realmente no sabemos gran cosa, sabemos que también antes de publicar trabajó de todo, como hoy en día es para los autores, porque antes ¿Mm? como que sí era de, te puedes dedicar a esto, pero ahorita sí es como de que fue este bartender, de, no sé, mesero, etcétera, etcétera, etcétera. Y bohemio, y así es Sobre nuestra todo vida. Bohemio. Y bueno, ¿te parece si hacemos un pequeño resumen, como Me siempre, parece acerca de la excelente. obra? ¿Quieres hacernos los honores? Sí, sí, fíjate que el perfume narra la historia de Jean-Baptiste Renouille, a quien le vamos a decir Renouille, Renui. Renouille, ¿no? O Jean-Baptiste. Eh, y bueno, que es un niño, porque la historia inicia en su alumbramiento, ¿no? Ujú, Que nace en París, en las calles, ¿no? De París, en un mercado, de hecho, y es abandonado por su madre en un inicio, y por ser abandonado por su madre, pues va de mano en mano, ahora sí que por las instituciones de beneficencia, que en ese entonces pues eran principalmente religiosas, ¿no? De un convento a un párroco, etcétera, para pues, que alguien se haga cargo del niño, ¿no? Eh, y este niño crece descubriendo que tiene la capacidad de el olfato absoluto, ¿no? ujú. Ahora, un olfato absoluto que no tiene nada que ver con los mejores perfumeros de nuestra realidad, ¿no? Que son las narices de las casas perfumeras, ¿no? No, aquí es como de Renouille puede oler no solamente cada cosa existente, incluso las que no se perciben como en un olor particular. El vidrio, por ejemplo, puede oler el Ujú. vidrio, puede oler el aire, pero también puede oler cuestiones incluso medio abstractas. A lo largo de la novela puede oler ausencias, ¿no? Puede oler espacios, puede oler desplazamientos, etcétera. Entonces sí tiene un olfato absoluto que hará que perciba el mundo pues a través de su nariz y que por lo tanto él mismo sea rechazado o quede a los márgenes de la interacción social, porque mientras que él puede oler absolutamente todo,
es una persona que carece de olor propio. Ujú, Y esta característica que parecerá así como nimia, incluso conveniente para algunos, terminará demostrando que parte de la esencia, valga la expresión, del ser humano proviene o está relacionado con su olor y que por lo tanto al no tenerlo él, entra en una subcategoría humana en la que incluso se pone en duda, pues ya no digamos su origen o su pertenencia, sino también su virtud, sino también su posibilidad de redención o incluso pues su destino trágico, ¿no? ujú. Estoy intentando ser incluso un poco críptico para no Spoiler de spamear, más. spoilear todo la trama, ¿no? Pero bueno, la obra está dividida en cuatro partes, ¿no? Porque tiene muchos capítulos, pero son cuatro partes principalmente, que lo que narrarán justamente es desde que nace ese tránsito de Renouy en la ciudad de París y cómo va creciendo y después irá al campo a instruirse con algunas personas cuyos oficios tienen principalmente que ver con olores. Después tendrá un aislamiento en el tercer capítulo donde él, pues, caerá en reflexiones acerca de qué es realmente él como persona o como ser, y finalmente volverá a la ciudad donde desatará el caos por completo, ¿no? Y bueno, palabras más, palabras menos, lo que al final estará él buscando es la posibilidad de condensar y por lo tanto enfrascar la esencia del olor humano por antonomasia que pueda aplicarse a sí mismo para de esa manera tener un olor no solamente propio, sino ya incluso como universal, humanamente universal. Son muchas ideas muy Sí. sutiles, como los mismos perfumes, ¿no? Los que maneja la novela, y creo que dan para reflexionar a gran nivel. Vaya que sí. Sí, es como un poco como el anillo de poder, ¿no? Él quiere un olor para dominarlos a todos y llevarlos a las tinieblas. Exactamente. Algo por el estilo. Entonces, sí, en esta búsqueda, pues se convierte justamente en este cazador de mujeres, mujeres jóvenes específicamente. Sí, y es Y que a partir de uno de sus primeros como encuentros humanos, digamos así, él queda fascinado por una chica pelirroja, em, pues él, en verdad, pues sí se fascina por su aroma, ¿no? Y es que he de confesarles que, pues las pelirrojas somos irresistibles, ¿no? Y y entonces, en un acto de total brutalidad y éxtasis, que ahí podemos incluso ir marcando como las diferencias entre la película y la novela, ¿no? ujú, Porque en la novela creo que sí es como más una enajenación brutal, ¿no? ujú, Y en la película es cuasi accidental, así como de, ay, sí. ay, ¡Ay, te perdón, maté! sí, no, te maté, ¿no? No, y en la novela desde un principio, o sea, Renouy es un personaje irredimible, ¿no? Eso Ujú, sí, sí. quiero que lo dejemos muy en claro. Eh, Se presenta de forma muy natural y por lo tanto sin tanto juicio. Y es difícil decir, ay, es malo, 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 porque simplemente es muy natural, muy él, muy Es aparte, muy, sí, es muy animal, es muy salvaje. pero es irredimible, ¿no? O sea, hace Ujú, cosas horrendas, ¿no? Y las hace con ujú, toda conciencia de satisfacer sus propios deseos, ¿no? ujú, O sus ujú. propias necesidades. Entonces, mata a esta chica en un arranque de frenesí y, y a partir de ello su olor se le va a quedar, ¿no? Se le va a Ujú, quedar como grabado. Recordemos que la memoria olfativa es una de las más desarrolladas, ¿no? ujú, Y sin que se dé cuenta, se va a convertir en una pequeña obsesión de intentar recrear ese aroma que solamente encontrará en este tipo de mujeres jóvenes eh, a inicios de la pues edad reproductiva incluso, porque hay un ujú. momento en el que se encuentra una niña, ¿no? Se encuentra una Sí, niña y su olor, su olfato le dice, no, todavía no, ¿no? Como si ajá. fuese un fruto, casi, casi, Sí, sí, ¿no? Como que es como, en unos años ya estará como en su punto y es sí, es terrible. Sí, pavoroso. son chavitas como de 15 años, 17 años.
justamente su problema es que al matar a esta chica, el olor se va. Ujú. Y entonces eso es lo que lo vuelve loco, ¿no? Porque dice, no, a ver, o sea, entonces tiene que haber alguna forma de obtenerlo, pero sin, y antes de que se acabe, ¿no? O sea, como, y nunca puede recuperar ese olor que era el que más lo había obsesionado, pese a todas las otras mujeres en las que lo fue buscando. Hasta ya al final que ya, uy, Uf. bueno, uff, en fin. Vamos a ir desmenuzando parte por parte, igual, comenzando desde el principio, como dirían en la edición del País de las Maravillas. Muy Hay que bien. comenzar por el principio y cuando acabemos de hablar, Nos nos callamos. callamos. Muy bien. Sí, justamente este momento del alumbramiento, pues es muy, muy fuerte. Incluso en la película sí me pareció esta escena magnífica. La Recreada recrearon 100% así. 100% maravillosa, el pescado, la suciedad Sobre del todo el pescado, o sea, el yo creo que el pescado. pescado es algo de lo que más te deja así la novela, porque desde Sí. un principio te dice cuál es el tono, de qué va a ir, o sea, la novela empieza describiéndote justo los aromas, ¿no? Ujú. Entonces tú como lector estás ya impregnado de todo ese Sí. ambiente, ¿no? Valga la expresión. Esto también es muy interesante, ¿no? O sea, la mayoría de las personas tenemos una idea de lo que huele bien y lo que huele mal, ¿no? Entre Ujú. comillas. Aunque algunos podemos estar un poco más fascinados por la gasolina o por los detergentes que otros, pero en general como que lo ubicamos. Sin embargo, sí se aclara que Grenouille no concibe la diferencia entre buenos y malos olores, Sí. realmente. O sea, para él todo es, está dentro de la misma línea, más bien justo va buscando como los que le parecen más obsesivos para él, ¿no? Que es justamente Ujú. el olor a mujer, joven. Pero fuera de eso es como el pescado o el mo o lo que Claro. sea para él es igual que las flores y los frutos, ¿no? Entonces, todo también nace desde este momento en el que él nace entre la sociedad de Francia, ¿no? En estos mercados, con agua sucia, con pescado, con un montón de cosas y nace de una mujer que ha perdido tantos niños que Ujú. para ella, pues uno más se le va a morir igual, ¿no? Ella no piensa que vaya a sobrevivir. Y es desde este momento en el que él también toma como esta posición de un ser humano eh, un poco paranormal, ¿no? Ujú. Que sobrevive pese a todo, o sea, pese a que todos sus anteriores hermanos no sobrevivieron, pese a nacer en un ambiente tan contaminado, pese a que nadie le dio realmente un refugio o amor o cariño, ¿no? Que también se habla mucho de eso, como desde el principio fue un niño que pues era de una mujer que a nadie le importaba y pues, o sea, a la mujer tampoco le importaba a él, entonces nunca obtuvo cariño y en estos refugios en los que se llevaron menos, ¿no? Eran refugios llenos de niños en donde él Ujú. estaba todo apretado, no tenía ni dónde jugar ni estar bien y a todos los niños les parecía como raro, ¿no? Como de qué onda con que todo el tiempo está como olfateando todo y que todos pensaban que no iba a sobrevivir, ¿no? Entonces siempre Renui es sobrevivir, 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 ¿no? Con esta habilidad que tiene, pero siempre al margen de la sociedad, siempre siendo un bicho Sí. raro y siempre siendo alguien a quien toda la gente como que le teme, pero al mismo tiempo aprendiendo a ser una sombra, ¿no? O sea, porque tampoco Mm. es no es un monstruo del que todos estén escapando, es una sombra constantemente que está detrás de todo y al saber lo que desea, trata de no llamar la atención jamás. Totalmente. Fíjate que a mí me llama mucho la atención esto que dices. Yo, si pudiese describir a Renui de alguna forma, sería sobreviviente, ¿no? O sea, Ujú. Renui es un sobreviviente porque hay muchos momentos en los que está a punto de morir y en verdad es como de, es que es una lapa, o sea, esto no te lo quitas con nada, ¿no? Y me recuerda justo a animales callejeros. Y Ujú, en ujú. esta animalidad que tiene, ¿no? Se me recuerda, por ejemplo, las ratas, ¿no? Que es como de, Claro.
se ahogan, no tienen que comer, Las lo que sea y patean, ajá. sobreviven, ¿no? Pobres Ujú, ratitas, tratémoslas bien. Pero también a los perros callejeros, ¿no? Que es así como de, ujú, sobre todo que son animales que se mueven a partir del olfato, ujú, principalmente. Y en algunos momentos incluso me recordaba a los topos, pero porque son animales claro, ciegos, ¿no? Y se mueven a partir sí, únicamente de la nariz. Y me acuerdo que hay un momento en el que él está con es que no me acuerdo si es párroco, sacerdote, etcétera, es un hombre de la iglesia, ujú, y que es el que se da cuenta de que lo está oliendo, ¿no? De que en lugar de ujú, voltear a verlo, lo huele. Y es como cuando se te acerca un animal y te hueles normal, ¿no? Es ujú. como de, pues sabes que así es como registran las cosas, pero cuando se te acerca una persona y te huele o te das cuenta que te está ¿Qué, siguiendo a partir de tu olor, hasta es así como de, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sí, sea, ¿qué, qué hace por qué allá? onda? Entonces genera muchos Ujú, sentimientos de extrañeza e igualmente, siguiendo lo de los perros, me recordó, o bueno, de los animales en general, me recordó a esta figura que no siempre se cumple, pero que está muy identificada de el más pequeño de la camada o el más débil de la camada, claro. que por Ujú, una cuestión que yo no sé si es de olfato, yo no sé si es netamente química o qué, pero los demás animales se le echan así como de hay que ujú, destruirlo, ¿no? Los mismos hermanitos de la sí, camada es como de a échelo para allá, no sí. merece ni la leche de nuestra madre, el espacio que se muera rápido es el más débil, etcétera. Ujú, Y uno como humano los ve y dice, pero son iguales, o sea, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo lo identifican? Y luego ese mismo perrito llega a otros entornos y se son así de, ¿tú qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿No? sí. Pero algo tienen, ¿no? Ujú, Y, eh, y Reno era más bien a partir de algo que no tenía, que era ujú, el aroma. Porque como tú dices, no es que sea monstruoso. En la misma película, el actor que eligen, pues no es como que no sea atractivo, la verdad, ¿no? sí, no, Pero es que era incómodo, o sea, su presencia era incómoda, era más bien sí, eso, como que entraba a los lugares, se juntaba con sus compañeritos y era de, ¿tú por qué no eres como nosotros, no? Justamente, ¿y qué te falta? Y claro. como no es visible, no Ujú, te das cuenta de que es esa esencia humana la que no tiene. Él no es humano, él no es como tú. sí, sí, que es algo que a veces ni siquiera reparamos en ello, ¿no? O sea, no nos ponemos a pensar tanto en, esta persona tiene un olor o sea, tal vez de las personas que son muy cercanas a nosotras los registramos muy bien, o bueno, si tienes pareja, pues sí es como, ay, wow, tu olor y todo el tiempo quiero tener tu olor aquí conmigo. Pero el Ujú. resto de la gente como que no reparamos realmente mucho en su olor, es algo que simplemente es natural que lo tengamos alrededor y no Sí, nos ponemos a pensar que si alguien no tuviese eso, justamente claro. sería algo muy extraño, Es que, bueno, ¿no? sí, supongo que sí. Yo ni siquiera puedo concebir, ¿no? A Ajá, alguien algo que no tenga olor, pero es que como para mí sí es muy importante, o sea, yo siento que luego yo sí registro a la gente así por cómo huelen, aunque sea ajá, por el perfume que usan más regularmente, ¿no? ujú. Pero Y es yo me eso, acuerdo tú eres muy que olfativo. sí, o Sí, sea, sí, pero sí. porque sí es como no sé, para mí es importante, ¿no? Me Claro. acuerdo que incluso hubo un mueble que heredé de mi abuela y lo tuve fácil 2 años completamente vacío porque quería conservar el olor que tenía dentro Ujú, porque era a lo que olía la casa de mi abuela, ni siquiera sí, necesariamente mi abuela, pero la casa de mi abuela. sí, Como el olor sí es algo que se va y ya se fue, ¿eh? O sea, sí, ya no hay forma de volver a configurarlo, etcétera, a menos de que sea artificial. Híjole, no sabes cuánto me costó empezar a meterle cositas, ¿no? Porque ya claro. estaba cambiando, ¿no? Eh, Sí. Yo creo que también, Grenouille es justamente un monstruo social, ¿no? Que crea también la sociedad, justamente a partir de lo que decía, de que no tuvo amor. Nadie le claro, dio compasión, nadie le dio amor, simplemente siempre fue algo como que, pues, no sé, se los entregaban a estos orfanatos como, sabes que pues aquí hay otro, ¿no? Ahí te encargas de él
y siempre al ser tan rechazado también se va creando esta personalidad justamente de sobreviviente, pero de sobreviviente de tampoco me importa ninguno de ustedes. O sea, así como yo no les importa a ustedes, a mí tampoco. Dicen que escogieron a este actor que se llama Ben Whishaw, no sé cómo se pronuncia. Perdón. Ben Whishaw, para ser Glenn, y yo creo que le quedó bastante bien porque justamente lo escogieron porque dicen que tenía una apariencia como ambigua, Ya. como así como medio plana y que justamente tenía que ser algo así, ¿no? Y yo creo que lo actuó bastante bien. A mí me gustó mucho la A mí me selección. gustó bastante. De hecho, a mí la película me gusta Sí, a bastante. mí O sea, también. creo que está muy bien lograda. No hay mucho que pueda Ujú. comentar de ella porque verdaderamente, o sea, Es una buena más allá de adaptación. la adaptación fue un traslado, ¿no? Sí la Ujú. trasladaron de la página a la pantalla. Eh, y esta cualidad o capacidad que tú dices que tiene, porque la usa en la novela, pasar desapercibido, ¿no? O sea, hay un Ujú. momento en el que dice, pues no tengo olor, si soy sigiloso, la gente no se da cuenta de que Ujú. estoy allí. Y de hecho es lo que usa en gran medida para poder captar a Acercarse a sus esas. víctimas, ¿no? Sí. Y ahí es, o sea, es como muy curioso porque verdaderamente lo damos por sentado, ¿no? Y somos seres, los seres humanos somos mucho más visuales, auditivos, en gran medida porque, pues, o sea, sí, somos bípedos, etcétera, y a eso nos ha llevado incluso nuestra cultura, ¿no? Pero quizás si nos diésemos cuenta de todos los otros elementos que usamos de forma constante, ¿no? Estos presentimientos, estas Ujú. sensaciones, y cuántas veces el aroma o el olor no está involucrado, ¿no? No creo que, digo, y esa será la lectura de cada quien, ¿no? En mi lectura, no pudiese haber posibilidad de que Renui se enamorase de esta chica Sí, porque no no, tiene la capacidad de sentir, de no, tener de exacto. desarrollar emociones, ¿no? O sea, Ujú. yo no sé si entraría, y ni siquiera si es necesario, porque es un personaje de literatura, ¿no? En sociopatía o Psicopatía o qué. psicopatía, etcétera. Lo que sí sabemos es que por ser un personaje literario es altamente simbólico, entonces él parte de un rechazo y se forma desde el rechazo y desde una ausencia y carencia, entonces obviamente eso es lo que va a proyectar hacia el resto de sus personajes como fuerza antagónica o Ujú. vilificada, ¿no? Pero pues sí, yo no diría que se Él no enamore en desarrolla, algún no, momento de sus víctimas. no, él no puede desarrollar justamente sentimientos, ni siquiera negativos, ¿no? O sea, ni siquiera hay como un, quiero Exacto, vengarme de ¿no? esta persona que me hizo daño, no, nada, él es completamente neutro, o sea, él tiene deseos, eso es, se rige Exacto. específicamente por medio de los deseos y punto. Y mira que lo tratan mal, o sea, pero es como de Sí, quiero librarme de este sufrimiento. No es de ay, ahora me la vas a pagar. No, es sí, de no, mm, cómo sí, hago no. que esto cese, ¿no? Sí, exacto. Y entonces en la película como que sí se ve ahí como un deseo que va tal vez un poquito más allá, pero justo se acerca a ella y el punto en el que la agarra es porque ella no se sobresalta a ella, ¿no? Así ¿de dónde salió este tipo? Porque justamente no lo logró percibir, ni por sonidos, ni por olfato, ni por nada. De repente ya lo tenía ahí atrás y en ese momento pues ya le cubre la boca para que no grite y pues ahí se le va la mano en la película y en el libro sí es como de, no, Sí, o sea, o sea, en el libro es como de ¿qué es esto? ¿No? Incluso sí, es una como de, cuestión como de ay, intentar entender de dónde sí, viene sí, ese sí, sí, aroma, porque eso es como lo que de, está ay, eres tú, percibiendo ajá, realmente, porque ¿no? empieza como de, a ver, viene de algún lugar, es esto, no, es ella, ¿no? Y sí Ujú. es como un agasajo así de, eres tú, ¿y cómo hago para tenerte, ¿no? De esa forma, Poseerte de en el poseerte. sentido más macabro de la... Sí, 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 sí. y pues sí, a partir de esto es que empieza como esa obsesión de cómo le hago para conservar los olores, ¿no? Ujú. Y encontrar otro que sea parecido a este y ir construyendo mi perfume magnífico. Pero bueno, ¿qué te Ah, parece si avanzamos justamente, ¿no? En la construcción de este perfume magnífico, porque no ujú, lo hubiese podido lograr de no ser que después de ya no tener lugar en las instituciones de beneficencia, ¿no? Y de ujú, prácticamente tener que huir un poco del lugar donde se estaba creando una pequeña, pues no mala fama, ¿no? Pero ya un riesgo, ¿no? ujú, Va a dar al taller de un peletero, ujú, ¿no?
una persona que trabaja las pieles, que trabaja cuero, que sabemos que, bueno, es una profesión, para empezar, de mucho riesgo, porque se trabaja con ácidos, se trabaja con sales, se trabaja con químicos. De mucho trabajo porque implica herramientas pesadas, pero además de muchos olores, ¿no? Como lo Ujú, es bien el olor a cuero y de todos estos solventes. Entonces, pues ahí la verdad es que Renui lo va a pasar bastante bien, aunque no tenga el mejor de los tratos, ¿no? ujú. Pero va a empezar a tener como una cierta, digamos, instrucción de oficio para formar sus primeras y quizá únicas herramientas sociales, ¿no? De interacción social, casi, casi, También, ¿no? sí, sí, sí. Y después de allí es donde irá, por encargo de este peletero, ¿no? A la casa del perfumero, o bueno, Ujú, de un perfumero que termina siendo su maestro, ¿no? Que en algún momento fue como de el gran perfumero, ¿no? Y yo no ujú, sé si el mejor, pero fue un gran perfumero cuando era joven. Y le pasó lo que le ocurre a muchos pues, de los artesanos de esa profesión, que es se le fue acabando el olfato mismo y pues ya no ujú. era tan bueno, ¿no? Entonces tenía ahí su fama y tenía medio sus clientes y todo y su botica y lo que sea, pero pues ya ya no había sacado nada novedoso, ya como que ya habían sido sus tiempos, Sí, ¿no? sí. Entonces Renui llega a entregarle, no me acuerdo si unas pieles o algo así, que iba a utilizar como ingrediente para para un nuevo perfume. Y pues obviamente al llegar a este lugar lleno de olores tan refinados, etcétera, se fascina y dice, aquí es donde quiero estar ahora. Y Ujú, prácticamente abandona al peletero, ¿no? Y se queda con este perfumero, quien lo va a pues usar como al principio como asistente y poco a poco al darse cuenta de que es un virtuoso del ujú, olfato, porque obviamente, o sea, si puede identificar todos los olores, también sabe cuáles combinan mejor con cuáles, cómo obtener ujú, uno de este otro, etcétera. Y pues llega un momento en que casi casi le deja la perfumería entera, ¿no? ujú. Y Renaud es quien la está No, atendiendo. manejando. Sí, que de hecho, justamente regresamos a este punto de que él no sabe qué es un buen olor y qué es un mal olor y qué es un perfume interesante para la gente y cuál no, ¿no? Entonces es ahí cuando él aprende porque le dice, sabes que mi competencia está haciendo esto y yo quiero Mm. saber cómo lo hicieron y que él así de, ah, bueno, pues esto es, nada más combinas aquí, aquí, acá y ya lo tienes. Y el otro se queda como, órale, o sea, como tienes una gran nariz, ¿no? Porque además, justamente por su facha, pues no puede estar trabajando con los grandes perfumeros porque también todos lo corren como, Ujú. como perro callejero, ¿no? Como de hazte para allá, o sea, ¿tú qué vas a saber de perfumes? ¿No? Entonces, este perfumero, como que por accidente termina dándose cuenta del valor de Grenouille ante los perfumes y dice, no, pues este sí me va a ayudar a hacer lo que yo quiero, ¿no? Y gracias a eso, él va aprendiendo justamente a cómo extraer, ¿no? Los olores. Pero esta es una parte muy macabra, ¿no? Es una muy macabra en el libro y en la película porque dice, ah, ok, puedo extraer el olor de las fresas, de las flores, de no sé qué. Y para él es como lógico, como, ah, bueno, si se puede de una fresa y de una flor, se puede de un gato. Entonces, como que empieza ahí a hacer experimentos muy, muy macabros en esta búsqueda de conservar el olor y va ahí haciendo de sus herramientas bastante creepy que Sí, junto con lo que ya había aprendido del peletero, pues es su combinación maestra, ¿no? De este hombre terrible. sí, no, o sea, qué bueno en verdad que nunca llegó con un cirujano Ay, o algo por el sí. estilo. Que bueno, en ese tiempo ha de haber sido un sacamuelas o lo que sea, ¿no? Pero no sé, alguien con conocimientos de medicina. Sí, es verdaderamente muy interesante este momento porque notas a alguien que simplemente no tiene como esa limitación, ¿no? Ni técnica, porque ha aprendido la técnica, ni de habilidad, porque la tiene sobrehumana, y mucho menos de razonamiento, ¿no? Es como cuando se me ocurrió hacer un licuado de naranja, y pues yo creía que era, pues, qué tontos, nadie se le ha ocurrido menos que a mí, y bueno, ya después entiendes por qué nadie se le ocurrió hacer. Pero Yo bueno, siempre, pero él sí pudo, ¿no? Él sí podía hacer esas cosas que los demás nos limitamos.
Claro, Y en gran medida sí. era porque mezclaba aromas que para algunos sería así que, ay, no, jamás, jamás utilizaría Ujú, esto, ¿no? Y él decía, pues sí, claro. Como sabemos que a la fecha, pues muchos de los perfumes que utilizamos contienen orina o tienen sustancias animales, que almizcles, etcétera, ¿no? Que pues ujú. no utilizaríamos fácilmente en otras Claro. presentaciones. Y uno dice, ¿cómo es que llegamos? ¿Cómo es que a alguien se le ocurrió esto? Pues así, Pues sí, justamente así, diciendo sí, justamente. algo, mezclémoslo a ver qué pasa Pero bueno, y miren, sí. para no arruinarles así en verdad toda la trama, porque ocurren muchas cosas, Renew en verdad que es tremendo y hace de todo, hace en verdad unas cosas que dices, no, por favor, o sea, eso ya no era necesario. Me encantó. Digamos que después de su periodo inicial citadino, él viaja al campo, ¿no? Viaja al campo donde además de todo entrar en contacto con pues nuevos aromas porque pues empieza a oler por primera vez el aire limpio, huele las flores, huele el pastizal, o sea, como que para él todo es una posibilidad de descubrir el mundo. Eh, y allí, híjole, esta es una parte que a mí me cuesta mucho trabajo, que es justamente la de la montaña. Cuando llegué a esta parte estuve a punto de abandonar la novela, ¿no? Porque él entra en un periodo muy reflexivo, que no sé si es justamente que es cuando él se da cuenta de que no tiene olor, ¿no? Ujú, O eso sí, sí, llega sí, después. en la Pero es cueva. que desde un principio, o sea, uno entiende que para este personaje, la neta del planeta son los olores, y por los personajes que interactúan con él, luego te das cuenta de que no tiene olor, pero no te dicen que él no lo sabe, ¿no? Que él no lo sabe. Entonces, él lo descubre a lo largo de de la novela y prácticamente se trauma. O sea, dice así de Ujú, cómo es posible que yo, que soy capaz de percibir todos, ¿no? No tenga uno para mí, ¿no? ujú. Y ahí, o sea, entra como en un proceso de reflexión depresiva que lo lleva a refugiarse en una montaña, prácticamente como ermitaño, pero son por años, ¿no? Me Son parece, se años. queda Sí, como no, es muchísimo tiempo. Es ocho muchísimo años tiempo. de la Ahí montaña, o sea, crece. se convierte en Gollum Sí, prácticamente, sí, ¿no? justo, justo. Únicamente sostenido a partir de su ambición, ¿no? Y sí, esta parte de la cueva en la película, en cambio, pues es que justo como decías, ¿no? Es una parte en la que tal vez algunas personas deciden abandonar el libro porque cambia por completo. Ahí Uh -huh. es donde se convierte sobre todo en un ensayo. No sé si es solo un capítulo o cuánto sea, pero es muchísimo de pura reflexión, pura reflexión. Y No es sé muy si es solo un interesante. capítulo, pero son 8 años y yo Son los ocho viví todos, años. ¿no? O sea, durante la lectura, te lo aseguro. Sí, no, y la verdad es muy interesante, pero Sí, no lo esperas, porque te están narrando una historia, estás leyendo una novela y de pronto empiezas a leer un ensayo, entonces sí es algo como, wow, se qué me pasa hace aquí, no? equivalente incluso a este momento en Dorian Gray, ahora que hacemos Ah, el claro, paralelismo, claro, en el que te claro. muestra todos los años que vive antes de volver a mostrarse en la sociedad. Y entonces Sí. y coleccionaba botones y dedales y pinturas y este era de tal y este era de... Y llega un momento en que es como de, o sea, estoy envejeciendo yo todos esos años mientras este güey sigue en Me su está chupando lozanía. No, me está la juventud. chupando, sí, Sí, ¿no? sí, exacto, Ven, y que vamos cuando quieras. justamente es algo muy de clásicos, ¿no? También Ujú. por eso como que da la idea de que es un Sí, clásico. sí Víctor sabe Hugo a hacía lo clásico. mismo. Víctor Hugo hacía lo mismo, Totalmente. o sea, en Los Miserables, En Los Miserables. está padrísima el musical y el libro es maravilloso, pero perdón, o sea, si es de ese tamaño, es porque hay muchas partes de Los Miserables que es como, ahora te voy a dar una clase de historia. Es que, Ujú. ay, ¿qué pasó con Eponine y con Cosette y con todos, no? Yo sé que no tienes televisión, ni radio, ni internet, ni nada que hacer. Así que En la película decidieron hacer esta parte mucho más breve, lógicamente, y gracias. Entonces sí solo es se como de, agradece. bueno, se metió ahí, pues ya salió hecho un hombre parásito. Ajá. Justamente eso es lo que es. Ahora sí sale ya así como de necesito mi propio aroma, Ujú, sé cómo hacerlo, ¿no? Y dónde conseguirlo, sí. además. Y se da cuenta que lo que necesita justamente es volver a la ciudad, volver a Ajá. la gente,
porque ellos son sus ingredientes. Muajajaja. Y bueno, entonces vuelve a la ciudad porque quiere a la Ajá, hija, a quien ajá, quiere es a la hija de sí, este señor, ¿no? de este señor Que es ya quien ve que es como, que es ella Snape, es el aroma, ¿no? que es Snape en la El aroma. película, y Sí, es que cierto, es que es Alan Snape. Rickman. Alan Rickman ujú, actúa del papá de la chica que creo que ella es Rachel Hurtwood. De hecho, Rachel Hurgood, déjame decirte que fue uno de mis grandes crushes en Uf. la adolescencia, de hecho, porque ella fue Wendy en Peter Pan. ¡Claro que En sí! la película de ¡Claro Peter que Pan, sí! donde por supuesto Peter Pan también era uno de mis grandes crushes, pero yo no Y tenía mío edad también. para asimilar Así, eso, ¿no? sí, claro. Entonces me volcaba únicamente hacia A Wendy. Bueno, Wendy. es ella, ¿no? Claro que lo es. ¡Guau! Esos ¡Guau! ojazos, así como es Conexión, ella. sí, que sí, esos son unos ojos así y además justamente tiene toda esta inocencia en su rostro, o sea, en ambas Mira. películas es como una inocencia muy cañona que yo creo que es lo que se quiere reflejar para recordarnos que pese a lo emperifolladas que pudiesen poner a las niñas en aquel entonces con sus vestidazos y sus collares y todo eso, seguían Ujú. siendo niñas, ¿no? Sí, Y que justo era lo que él buscaba, ¿no? Prepubertas. No habíamos hablado de que justamente él tiene un objetivo específico, ¿no? Él quiere conseguir 25 mujeres, ¿no? 25 aromas de mujer para crear su perfume perfecto y dominarlos a todos. ujú. Entonces, empieza esta cacería, nos describen cada una de ellas. En la película también obviamente pasan como así de... pu, 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 Sí. ¿no? Y entonces fue esta y la otra y aquella. Y entonces ya se empieza a hacer notar que hay un asesino serial en París. Llegamos a este momento de Laura, ¿no? Que Ah, es sí. la hija del que es un alcalde, una figura política importante. La hija de Alan Rickman en la película. La hija de Alan Rickman, Wendy. Wendy, la hija de Snape. Wendy, la hija de Alan Rickman en la película. Eso. Entonces, llega este momento en el que él dice, ella es mi número 25, ¿no? Ujú. Ella es la última pieza que me falta, la más pura de todas, además de todo, ¿no? Y tiene que ser ella, pero él ya ha advertido de que hay un asesino serial suelto por ahí, sabe que va a venir por su hija porque es la más Sí. hermosa de todas las mujeres y entonces tiene que resguardarla, ¿no? Y hace todo lo posible para resguardarla y se van y huyen y tratan de poner 1000 hombres para que la resguarden y no sé qué. Que eso también es súper de clásico, ¿no? O sea, Sí, eso me suena igual a Wild, pero me suena a Poe, pero me suena a ujú, tiene mucho griego, ¿no? De profecía autocumplida, incluso, totalmente. etcétera. Pero bueno, finalmente, pues lo logra, ¿no? Logra llegar a ella y logra obtener su esencia número 25. Finalmente sí lo logran atrapar, ya lo van a juzgar, pero él ya tiene su perfume para llevarlos a todas las tinieblas. Entonces eso es lo que logra, ¿no? Justamente se lo echa encima y es en ese momento cuando la gente se vuelve loca, ¿no? Porque recordemos que cuando en aquel entonces, que están, o sea, el punto histórico en el que están narrando, pues cuando se hacían los juicios era como ir al cine, ¿no? Entonces la gente ahí se reunía para entretenerse porque no tenía nada mejor que Era hacer. muy entretenido, la verdad. Entonces había Se extraña. Entonces, toda la gente se reúne ahí para ver el juicio de Conway. Él se echa el perfume encima y entonces la gente se vuelve completamente loca de deseo. Entonces todos empiezan como a idolatrarlo como quién es este ángel que ha aparecido, que ha bajado del cielo ante nosotros. Obviamente las personas que lo estaban juzgando es como, no, 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 nosotros nos equivocamos, libérenlo por Dios, sé libre, por favor ilumínanos con tu presencia. La gente se empieza a quitar la ropa y se hace ahí una horchata impresionante. Con Entonces, canela y todo. con canela y todo. O sea, es algo muy impactante en la película también. Yo creo que es una de las mejores escenas. La hicieron Sí, de hecho increíble. creo que
es de las ocasiones donde la película, por no decir le gana, Supera, aporta bastante más aporta, en el aspecto sí. visual, ¿no? Porque mientras en el libro las descripciones olfativas no había forma de que las tuvieses en la película, por más que la imagen te mostrase el fruto, la piel, la persona, etcétera, ¿no? Ujú, Pues no llegas a recrear ese olfato, ¿no? Pero en la claro. película, sí, el momento en el que ya ves como todo el mundo está dándole vuelo a la hilacha, el libro, pues como no tiene esa ni siquiera intención verdaderamente erótica, ¿no? Es un Ujú, poco aséptico al respecto, como que nada más te claro. dice, lo describe y ya, ¿no? Pero no te lleva a Ujú. ese punto como de, ¿qué está pasando aquí? No, ¿No? ¿what? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento pasamos a esto? Y de hecho tengo el dato aquí de que se utilizaron 750 extras completamente desnudos durante varios días de rodaje en un campo de España. No, bueno, el sueño de Spencer Tunick. Wow, 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 wow. Y a partir de eso, el efecto es de ver algo totalmente noble, ¿no? Así como de, wow, eres lo mejor, eres algo divino, ¿no? Que es como de, wow, eres Ujú, más que humano, eres un ángel casi, casi. Y ya después en ellos el efecto es animal, ¿no? O sea, los lleva a este frenesí de consumo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues la experiencia erótica también se homologa mucho con el estar consumiendo esta carne y los fluidos y el bla, bla, ujú, bla, 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 que es mucho de lo que él experimentaba cuando intentaba poseer a las mujeres, ¿no? exacto. Ujú, Y que es también la misma animalidad de la que él termina saliéndose cuando obtiene su aroma, que es lo que le da la humanidad, ¿no? Entonces hay ujú, una inversión ahí de roles y de simbologías justamente en el momento final y más climático que me parece digna de no solo de destacar, sino de hacer pues todos los análisis, ensayos y análisis. tesis posibles, ¿no? Sí, porque además recordemos que el perfume está hecho de mujeres, pues, Vírgenes puras, puras. Uh-huh, vírgenes, ¿no? O sea, lo que sea que eso signifique. Obviamente, pues la gente lo percibe de la misma forma, como tú eres puro, o sea, tú uh-huh, no puedes ser juzgado por esto. Patrick Süskind es como, tiene una forma de descripción uh-huh. que no se había visto antes realmente. Alguien, o al menos yo no recuerdo que se hablase acerca de otro escritor que lograse tan bien describir los aromas. No, o sea, sí, ese sí fue como Su su aportación, sí, sí, originalidad, su sí. aportación a la literatura, la descripción de los olores, que es lo que hace que sea intrasladable a la pantalla, ¿no? Que justo pueden mostrarte y lo hicieron de la mejor forma en la que se pudo, mostrándote que si las fresas, Uh-huh. que si los Los duraznos duraznos, y las todo esto, ¿no? mandarinas, ¿no? Las mandarinas, la piel, ciertas zonas de la piel, ¿no? Todo esto, pero que en el libro es una maravilla leer esto y Sí. decir, sí, claro. De hecho, a mí me quedó muy, muy grabada eh, cuando describe el olor de la orina, que Sí. es dulzón, Eso, fíjate que ¿verdad? a mí también, porque además es del inicio, ¿no? Porque dice Ujú, el olor dulzón de los orinales. Así es como ujú. lo dice. Y se me quedó grabado. Yo leí el libro en secundaria y me acuerdo que, o sea, lo leí en Por- secundaria y fui al baño de la secundaria y me acuerdo que cuando entré, para quienes no sepan a qué huele un baño de varones de secundaria, ¿no? O sea, yo entré y dije, claro que huele dulce, ¿no? Esto es Sí. dulzón. O sea, si quito de mi mente la idea de orina, o sea, excreción, o sea, Ujú, desecho, o sea, podredumbre, o sea, bla, 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 malo, pues la verdad es que lo sí, único que me viene es pues un olor más bien dulzón, ¿no? Y ahí sí, dije, sí, wow, sí, sí. este güey no solamente dijo qué adjetivo le puedo poner, sino que sí se fue a la raíz, ¿no? De esa identidad olfativa. Sí. Mira qué Es que, o curioso. sea, yo me lo imagino así de verdad como en el desarrollo de este libro, como pensando y justamente oliendo las cosas, ¿no? Y agarrando un vaso casi, casi diciendo, a ver, ¿cómo puedo describir esto? ¿No? Es algo impresionante, la verdad. Ahí sí,
digo, wow de escritor que haya logrado eso. Sí lo Sí, es creo. muy impresionante. Entonces, por favor, si solo han visto la película, que Que ambos es muy estamos de acuerdo, buena. es muy buena, tienen que leer el libro, Sí, porque es impresionante, es impresionante. es un libro muy bueno, es muy disfrutable. Sé que les dije muchas veces así la parte de la caverna, pero independientemente de eso, es muy interesante y pues es una parte, ¿no? Eh, yo creo que vale la Mm, pena porque es una de las formas más efectivas de leer un gran clásico contemporáneo, ¿no? Un gran clásico instantáneo. O sea, verdaderamente la calidad que tiene la obra en cuanto a su forma de escribirse como a la historia per se, no tiene ningún ujú. desperdicio. Súper spoiler, porque ya saben que aquí en Fantasías Textuales desenmarañamos todo y hacemos todos los spoilers del mundo, porque de eso se trata el podcast también. Pero bueno, al final se termina echando todo el frasco, porque todavía cuando está en el juicio, pues, o sea, sí se echa bastante, pero se Ujú, rocía, ¿no? ujú. Y de hecho creo que le hace así como a un pañuelo y por eso el aroma se riega en todos los demás y por eso se hace todo toda esta horchata, ¿no? Pero fuera de eso, perdón, es que no podemos usar muchas No palabras, podemos entonces usar por eso muchas tengo que palabras porque recurrir a este tipo YouTube. de cosas. Ujú. Sí. Em, entonces, ya al final sí dice como de, ay, ya sabe qué, ya, me lo voy a echar todo encima, ya que me importa la vida, porque es justamente esta reflexión de, ya obtuvo lo que quería Ajá. y aún así se siente completamente vacío. Es como, bueno, pues ya tengo el perfume, este era el objetivo de mi vida, ya lo hice, ya me absolvieron, soy libre, sigo Soy vacío, libre y no me no tengo a importa dónde ir. nada, No no tengo a tengo. dónde ir, Ujú. ¿qué más hago? O sea, ya tengo la perfección en un frasquito, ya, pues me lo voy a echar encima, ya, ¿no? En el mismo mercado donde nació, pues toda la gente que está ahí, que además es gente que pues vive en la pobreza total, en la miseria total, ¿no? Y lo huelen, nuevamente es este ser divino que no pueden concebir, así como, qué es esta criatura? Y se le avientan encima y al principio lo que es un, ay, wow, te queremos tocar, ¿no? Ujú. Casi, casi como el Mesías, danos un poco de tu ser, déjame tocarte, se convierte en, pues, Un acto de consumo consumo humano humano, consumo humano. en una de sus otras connotaciones, ¿no? ¿Han visto Yellow Jackets? Pues sí, Algo así. Renly termina siendo consumido, consumido por su Sí. público, consumido por aquellas personas que lo rechazaron tanto en un inicio y a los que él también Ujú, rechazó, ¿no? Entre los que no tuvo cabida, ahora más bien está dentro. O sea, la serie de significados que hay en eso es ujú, impresionante, ¿no? Porque igual es como sí llega esta figura cuasi mesiánica, ¿no? Divina, y por lo tanto de repente ujú, es como un pan que se están repartiendo, es como una hostia ujú. que se están comiendo entre todos, un Sí. cordero, un carnero, híjole, sí, es súper Sí, fuerte, claro. súper fuerte, ¿no? Sí. Además, o sea, no me acuerdo ahorita de bien dónde está situado, pero yo siempre me lo imaginé con París, con Notre Dame ahí de fondo, ¿no? O sea, en la plaza de Notre Dame. Entonces, toda Ujú, esta simbología, incluso religiosa, creo ujú, que si bien no es para nada determinante en la obra, ¿no? O sea, no, ni está así tan presente ni nada, creo que sí cabe, ¿no? Por esta cuestión ujú, de eh, la reflexión entre lo humano en lo carnal que es y la aspiración o no divina y por lo tanto demoníaca que puede tener. totalmente, totalmente. Y al final es esta reflexión, ¿no? De que todo se basa en el Ujú. deseo, porque no hay amor en ningún momento del libro ni de la película. Yo creo que momentos de amor que podemos ver, pues tal vez del padre a su hija, Ujú. que sí está queriendo resguardarla, pero más allá de eso no se nos habla de amor, se nos habla de deseo. Exacto. Y entonces él al descubrir que el deseo realmente no es lo que le va a quitar el vacío que tiene, o sea, no,
ok, todos me desean. Después de todos rechazarme, ahora todos me desean. Y sigo igual de Y vacío, lo ¿no? difícil Entonces, que es, más bien lo diferente que es el deseo a la aceptación, lo diferente que es ujú, a la verdadera integración, al tener un lugar, claro. al ser amado, por supuesto, ¿no? Entonces, Ujú, sí, sobre todo, pues que esté englobado en este aspecto de perfume, ¿no? Porque una cosa incluso es que fuese la esencia como tal, que se hubiese llamado la esencia o que se hubiese llamado el aroma, ¿no? Pero si bien ujú. lo que él quiere es tener un aroma humano, lo hace a partir de un perfume, que es algo artificial, que es algo que viene de Artificial, fuera, que es algo que se claro. conjuga, que es algo alquímico incluso, ¿no? Entonces también Ujú, te habla de eso, como de todo lo que usas, casi, casi como para revestir, para engañar, para ir más allá de tu naturaleza, más allá de tu esencia, ¿no? ujú, Y desde allí, bueno, el análisis que se tiene de la naturaleza humana creo que es muy, muy profundo, la verdad. A mí sí ujú. me sorprende esta novela, me gusta bastante. Este libro es muy simbólico también para mí porque yo trabajé en Gandhi un tiempo, en la librería Gandhi. Aquí va mi pequeña anécdota de cuando lo leí. En Gandhi, en aquel entonces, no sé si lo sigan haciendo, espero que sí, porque estaba muy padre, nos dejaban a los que trabajábamos ahí el libro del mes. Teníamos que leer un libro y lo comentábamos cada mes fuera del horario laboral. Nos sentábamos ahí a discutirlo. Entonces, era una dinámica muy padre. Nos dejan leer el perfume. Yo lo leí, me encantó, me fascinó, me volví loca. Abdul me lo prestó, de hecho. Sí, es cierto. Y luego me asaltaron y en el asalto me lo quitaron. Y después llega el día en el que tenemos que ir ahí a comentar el libro y yo aquí fundando a Gandhi. Funando, Y yo, funémosles. funémoslo porque sí, tienen que trabajar en cómo tratan a sus empleados. Pero bueno, nos tocaba llegar una hora antes del horario laboral. A mí me ponen mi horario, pero no me avisa mi supervisor que tenía que llegar a esa hora. Entonces yo llego a mi hora normal y ya habían hecho la plática, ¿no? Ya habían hecho el conversatorio. Me Ujú. súper regañaron, que fue, o sea, a partir de ese momento como que me empezaron a tratar tan, tan, tan mal en el trabajo, que fue por eso que terminé renunciando, porque de verdad ya era un tormento trabajar ahí del acoso laboral que había por parte de mi jefe. Este, y entonces o sea, porque yo le decía, es que sí lo leí. Y él me decía, no, pues es que si no lo leíste, me hubieses dicho, porque seguro pues, no viniste por eso, porque no lo leíste. Y yo que sí lo leí, o sea, de verdad me encantó el libro, tengo muchísimas cosas que decir. Un día voy a hacer un podcast, un episodio entero de un podcast hablando acerca de este libro, me encantó. Solo por Y eso. el jefe nomás no me creyó jamás que yo sí había leído el libro y que si no había llegado era porque él no me había puesto el horario correctamente. En fin, fundando a Gandhi, traten mejor a sus empleados. En fin, conclusiones. Mi conclusión justamente es, lean el libro, es maravilloso poder leer los olores. Me parece una proeza cuando un autor logra como desenmarañar también un sentido. Y nada, la película también es muy buena, también la recomiendo bastante, pero sí, uh, consuman las dos. Sí, En el libro, vean la película. pues yo conclusiones que pudiese dar, para no ser reiterativo, pues sí es una excelente novela, tanto así que sería muy bueno que todos mis compañeros que se les da estar escribiendo novelas donde el protagonista es un asesino serial y que se les hace Oh, tan fácil presentar escenas altamente violentas en las que las víctimas principalmente son mujeres, pues les invito a leer esta novela para que descubran cómo se puede llevar un personaje de este estilo con un verdadero planteamiento, justificación, tesis, objetivo, análisis humano, etcétera, 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 ¿no? Y que no se convierta únicamente, pues, en el desasosiego de sus fantasías más soterradas, digámoslo así, sí, ¿no? Abdul, qué importante que me digas esto, porque en verdad sí nos hemos topado con varios autores contemporáneos, sobre todo, que sí ponen asesinos como sin un objetivo de justamente señalar que pues, eso no está bien.
Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Por favor, coméntenos cuáles son sus olores favoritos, sus perfumes favoritos. Queremos leerlos. También coméntenos si ya han leído el libro, han visto la película, qué opinaron acerca de este episodio, de qué libros quieren que hablemos después. Y bueno, eso es todo. Así que nos veremos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao. ¡Chao!